claro está bien, donde camina el vagabundo olvidado con su jaula de tiempo, tras la montaña bajo tierra, hacia las nubes ensangrentadas, donde la araña siga tejiendo hasta que la jaula sea tan grande que solo pueda caber tu pelo. Muy buenas noches, escuchantes, y bienvenidos al Pasadito. Un paseo poco transitado que pueda despertar en la mente una reflexión nueva, quizás una idea más, o puede que incluso un nuevo color. Un color que encienda una chispa que pueda brillar en la oscuridad. Crisis en nuestro plato. Cultivo vertical en fachadas. Transformar las pieles de los edificios para la seguridad alimentaria urbana. Ya empezamos a ver en nuestras ciudades, sobre todo en las más grandes, cómo todo este tipo de cultivos de huertos verticales aparecen en las fachadas de numerosos bloques de viviendas, sobre todo de las más modernas. La aplicación de sistemas de cultivo vertical en fachadas de edificios y su contribución a la seguridad alimentaria entendida como cantidad de alimentos que podemos consumir, no como alimentos sanos, que también, y la reducción de la huella de carbono en las zonas urbanas que estas fachadas generan son una realidad en los gabinetes de arquitectura de todo el mundo. Lo que hace un par de décadas era investigación de vanguardia para generar edificios más sostenibles y ecoeficientes, pero solo digamos en investigación o para que los arquitectos se hicieran más reconocibles, sobre todo en relación con la regulación térmica natural, la eficiencia energética o la creación de espacios verdes en medio de la ciudad, que es bastante llamativo. Ahora se ha convertido en una necesidad. Y las investigaciones ya no tienen en cuenta, por ejemplo, los diseños urbanísticos con plantas ornamentales, sino más bien con plantas de las que pueda obtenerse alimento. Huertos urbanos con todas las letras, pero no solo decorativos, digamos. Y si es posible, con abejas melíferas, para la producción de miel. Estos sistemas de agricultura vertical tienen la ventaja de utilizar las superficies ya construidas y la luz solar, en contraste con el entorno controlado de interior, como por ejemplo son los invernaderos, que consumen cada vez más valioso espacio y electricidad para la iluminación y el aire acondicionado, por ejemplo. Los sistemas de cultivo vertical en fachadas destacan por sus diversos beneficios sociales, además de económicos y, por supuesto, medioambientales. Existen numerosos estudios de casos e implantaciones reales en diversas latitudes de todo el mundo, desde Cuba, España, Suecia, hemos encontrado también en países de Oriente Medio, China, Singapur, etcétera, etcétera, en las que se aplican diferentes tecnologías a los diferentes edificios residenciales, también en oficinas, centros comerciales, alcanzando diversos niveles de productividad, con diferentes intenciones, pero básicamente basados en sostenibilidad y ecoeficiencia. Es decir, el diseño exige productividad, rendimiento, como se exigiría a las mejores tierras de cultivo, y cuanto mejor sean, más valor tendrán. Se explica con más detalle el concepto de sistemas de fachada productiva, el cual antes no se tenía siquiera en cuenta. De hecho, lo primero que nos preguntamos es quién querría comer los tomates o la miel producida en una ciudad hipercontaminada. ¿O qué diseño arquitectónico será lo suficientemente antipolución como para hacer que la crema de verduras procedentes de nuestra fachada sean ya no saludables, sino suficientemente seguras? Pero lo cierto es que esto ya poco importa. La crisis alimentaria mundial ha llegado y ha hecho que cultivar en tu fachada no sea algo descabellado, sino que el enfoque descabellado sería no hacerlo. Los resultados de los experimentos son prometedores en cuanto a la contribución de los sistemas de cultivo vertical. Vertical sobre todo en fachadas, pero también en azoteas y en otros puntos, para la seguridad alimentaria y la resiliencia urbana. Sí, esa palabra que tanto se ha usado recientemente y que hay quien hasta se la ha tatuado, pero la capacidad de resistir un impacto y volver a su forma original es muy utilizada en el mundo académico-científico desde hace décadas, así que ¿por qué omitirla?
Sin embargo, se necesitan más estudios y proyectos piloto, así como una amplia cooperación que sea multidisciplinar, básicamente para superar algunas limitaciones, como las operativas, o de la aceptabilidad, lo que ayuda a implantar que la agricultura vertical en fachadas sea más generalizada. En este sentido, Gummisiriza y sus colegas se hacen si cabe una pregunta en 2022. ¿Puede la agricultura sin suelo alimentar al África Oriental urbana? Realizan una evaluación de los beneficios y desafíos de la hidroponía en Uganda y Tanzania. El cultivo hidropónico significa literalmente en griego trabajo en agua. Básicamente es la producción vegetal con las raíces de las plantas que estén establecidas directamente sobre el agua, sin suelo, como mucho con una solución de los nutrientes necesarios o que sean más limitantes, o con una pequeña matriz utilizada como sustrato de apoyo, eso como mucho. En la búsqueda de tecnologías agrícolas sostenibles para la agricultura urbana, se plantean las ventajas e inconvenientes de la agricultura hidropónica que aportan recomendaciones para aumentar su adopción. África Oriental, al igual que otras muchas regiones del mundo, tienen el potencial y la necesidad de impulsar su producción urbana de alimentos, mediante la adopción de técnicas de cultivo sin suelo. El estudio de caso evaluó los beneficios e inconvenientes relacionados con el cultivo hidropónico de hortalizas entre las explotaciones urbanas y cercanas a las urbes, del norte de Tanzania y también del centro de Uganda. Los resultados del estudio mostraron que la hidroponía es un sistema de cultivo inteligente, desde el punto de vista climático. Produce altos rendimientos en un espacio limitado, no tienen plagas o casi no tienen enfermedades que sean transmitidas por el suelo, y da al agricultor, o al que la produce, la capacidad de controlar las condiciones ambientales. Por el contrario, más del 50% de los encuestados señalaron que los altos costes de inversión y la falta de conocimiento adecuado sobre la hidroponía, aunque esto digamos que se podría solucionar, son las principales limitaciones de la tecnología. Según las recomendaciones de los agricultores, el cultivo hidropónico tiene potencial para aumentar la seguridad alimentaria en las zonas urbanas. Todo si se hacen más esfuerzos que sirvan para sensibilizar sobre el sistema de cultivo y se investiguen formas de reducir todos estos altos costes asociados a la tecnología. Como anécdota, hay que decir que irónicamente el cultivo hidropónico no estaría permitido en producción ecológica, ya que carece del soporte natural, que es el soporte físico, químico y biológico, que es el propio suelo. Pues bien, un estudio comparativo de la producción de hortalizas, la eficiencia en el uso de los recursos y el rendimiento medioambiental de los sistemas agrícolas de alta tecnología, comparado con los convencionales para la agricultura urbana, se realizó en la ciudad tropical de Singapur. La agricultura urbana puede mejorar la seguridad alimentaria y también la resistencia que tienen las ciudades a todos estos cambios, ya que las urbes cada vez son más grandes con limitaciones que incluso llegan hasta el agua. Pero no se ha investigado sistemáticamente el rendimiento de los diferentes sistemas agrícolas con respecto a las limitaciones de suelo y también de la inversión que todo esto supone. Song y su equipo en Singapur y Nueva Zelanda compararon el nivel de producción y la eficiencia en el uso de 3 recursos, o mejor dicho, el uso de recursos de 3 sistemas de agricultura urbana. Compararon la agricultura convencional basada en el suelo, la que todos conocemos. También la agricultura vertical con iluminación natural, de la que hablábamos anteriormente, como los huertos verticales. Y por último, también compararon como tercer supuesto la agricultura vertical de interior, es decir, sin iluminación natural o limitada, lo que podrían ser invernaderos de interior. El objetivo del estudio era comparar la producción dinámica de las hortalizas de hoja verde a lo largo del tiempo con la misma cantidad de inversión y limitaciones de terreno, para compararlas todas bajo unos mismos límites. Compararon también, o añadieron el factor del uso del agua y también el coste de la energía asociado. Y por último, el potencial del calentamiento global. Todo ello si cada uno de los 3 sistemas de cultivo se utilizara exclusivamente en la ciudad-estado tropical, que es Singapur. Se construyó un modelo de dinámica de sistemas para trazar la cantidad potencial de verduras de hoja producidas, junto con el uso del agua y la energía de cada sistema de cultivo. Las limitaciones de tierra y la inversión monetaria se fijaron en un 0,3% adicional a la superficie total de Singapur, se entiende, y una inversión anual de unos 10 a 15 millones de euros, es decir, una inversión importante, aunque en realidad supone algo menos del 0,005%, creo recordar, del Producto Interior Bruto, del PIB anual que tiene Singapur, que como sabemos es una región bastante rica en comparación con otras regiones del mundo.
por eso es un estudio particular, aunque se podría extrapolar a otras regiones superpobladas. Pues bien, se predijo que los enfoques de agricultura vertical con iluminación natural obtuvieron los mejores resultados generales en el modelo. Por ejemplo, el cultivo vertical contendría el mayor nivel de producción, calcularon unas 110.000 toneladas, y la mayor autosuficiencia, calcularon aproximadamente un 77% de la demanda total para 2050. Esto supondría más de 3 veces el nivel de autosuficiencia alcanzada por los sistemas de agricultura de interior o invernaderos y de la agricultura de suelo tradicional, siempre hablando con las mismas limitaciones de inversión y de tierra. Además, las granjas compactas de interior o invernaderos gastaron, como es de suponer, 100 veces más energía que las de iluminación natural dada la misma inversión. Y las granjas tradicionales en suelo podían establecerse rápidamente, pero lógicamente agotaban el terreno asignado con facilidad, por lo que la agricultura de interior local tenía una mayor tasa de gases de emisión que la de importación, es decir, lo que se intentaba ganar por un lado no tendría sentido. Por ejemplo, la agricultura de cercanía, si realmente tienes una mayor huella de carbono derivada de un mayor coste de la energía o del consumo de la energía o de las fuentes de esa energía, por poner un ejemplo, pues tampoco te sirve de mucho. Y en esta misma línea, la comparación de las tasas de emisión de gases de efecto invernadero mostró que el cultivo de interior, o invernaderos, tenía la mayor tasa, con 2,51 kilogramos de CO2 equivalente por cada kilo de lechuga producida. Estos resultados sugieren que la agricultura vertical con iluminación natural, es decir, la agricultura de la que hablábamos antes de huertos verticales en exterior, puede ser la mejor forma de sistema de agricultura urbana para proporcionar grandes cantidades de alimentos sostenibles en Singapur. Y deducimos que en muchas ciudades con características no tan similares, teniendo en cuenta el nivel de producción, la cantidad de recursos utilizados y los impactos ambientales. Otras investigaciones que avanzan en la dirección de paliar la crisis alimentaria son las relacionadas con la agricultura inteligente, por ejemplo mediante técnicas de aprendizaje automático y aprendizaje profundo. Autores como Durai y Samili, en la India, publicaron en abril de 2022 un artículo sobre las técnicas de ensamblaje con ajuste de hiperparámetros en algoritmos de aprendizaje automático para el modelo predictivo o modelado predictivo. Básicamente para predecir, por ejemplo, la estimación de las necesidades de nutrientes. Todo esto puede sonar extraño o como del futuro, pero la inteligencia artificial, el modelado predictivo, aprendizaje automático, algoritmos, son conceptos que, en el futuro, serán prácticamente de nuestro día a día. En el caso de la práctica de cultivar la tierra, producir cosechas y mantener el ganado se denomina agricultura. Y la agricultura es un pilar fundamental para el desarrollo económico de un país, sobre todo en países en vías de desarrollo. Se estima un promedio de que más del 50% de la principal fuente de ingresos de un país es la agricultura o relacionado con ella. Hasta ahora, los agricultores habían adoptado técnicas agrícolas convencionales, pero estas técnicas no eran precisas, por lo que reducían la productividad y consumían mucho tiempo, energía, por no hablar de la mano de obra. La agricultura de precisión, sin embargo, ayuda a aumentar toda esta productividad, determinando con exactitud los pasos que hay que practicar en su debido momento. Y es que hay que decir que en la agricultura convencional se tendía a pensar no solo en utilizar tratamientos preventivos o incluso abonar demasiado, por ejemplo, de tal manera que hay que hacerlo en cada momento concreto. Y además, no por ejemplo por echar mucha cantidad se obtienen buenos resultados. Normalmente los rendimientos agronómicos suelen ser menor a partir de unos límites. Por ejemplo, si echamos mucho más abonos de la cuenta. Ocurre también que estos estados fenológicos del cultivo o el momento exacto varían en las necesidades. Además, toda esta cantidad que se echa a mayores no solo repercute económicamente en la pérdida de rendimiento, sino también por el propio coste de los productos y de los insumos que no sería necesario aplicar. Pues bien, la predicción de las condiciones meteorológicas, el análisis del suelo, la recomendación de los cultivos, la determinación de la cantidad de fertilizantes y pesticidas, como ya hemos comentado que hay que utilizar, son solo algunos de los elementos de la agricultura de precisión. Por tanto, la agricultura de precisión utiliza tecnologías avanzadas, como la inteligencia artificial, drones, satélites, la minería de datos, el análisis y el aprendizaje automático para recopilar todos estos datos mediante algoritmos, y no solo eso, sino también entrenar a los sistemas y predecir los resultados. Esto es muy importante, o por lo menos es un avance grandísimo simplemente comparado con hace una década, en el que ahora mismo sacas una foto con el dron
y te puede permitir tener pues unos rendimientos estimados, por ejemplo, que te pueden ayudar pues desde ahorrar agua, fertilizante, bueno, todo lo que hemos comentado. Es un poco más complejo que esto y todavía se está evaluando todo, se está investigando y se están mejorando, pero será tan fácil como hoy se predice el tiempo. No porque esto sea fácil, sino porque ya habrá bases de datos y tal sistema de redes neuronales y comparación. La predicción va a ser prácticamente automática y probablemente podrá ser llevada a cabo por el técnico de campo, el ingeniero agrónomo o incluso por el propio agricultor, con una aplicación en el móvil, sencilla e intuitiva. Pues bien, con la ayuda de estas tecnologías, la agricultura de precisión ayuda a reducir el trabajo manual y a aumentar la productividad, que es de lo que se trata. Hemos escuchado alguna vez que, dicen que estas tecnologías que van a sustituir o crear más terratenientes si cabe, en el que con una sola aplicación móvil se va a poder llevar todo el campo. Pero es un poco como decir que no se acepta, o en su momento hubiera sido un error no aceptar los tractores, por ejemplo. Entendemos que el futuro sí que diversificará y cambiará el modelo productivo, pero de lo que se trata es de eso, de que se pueda producir mejor, más eficientemente y sobre todo aprovechar las herramientas. Por otra parte, los agricultores se han enfrentado a varios retos en los últimos tiempos, como la pérdida de las cosechas debido a la escasez de lluvias, la infertilidad del suelo, etc. Y debido a los cambios que se están produciendo en el entorno, numerosos trabajos han propuesto ayuda para identificar y gestionar los cultivos y también las cosechas de forma inteligente, obteniendo un mejor rendimiento, orientando al agricultor para una agricultura inteligente, ayudándole incluso a cultivar eficientemente y por tanto lograr una alta productividad a bajo coste, que es de lo que se trata. También ayudan a predecir el coste total necesario para el cultivo. Esto ayudaría a un individuo a planificar previamente las actividades antes del cultivo, lo que daría lugar a una solución integrada en la agricultura. Hasta ahora la agricultura integrada era como un extra, como un sello que te colocan casi entre medio entre la agricultura convencional y la agricultura ecológica como para darle valor añadido. Pero ahora se tiende a entender que es también un objetivo, sobre todo económico, para la reducción de costes y mayor productividad y rendimiento, que es de lo que estamos hablando. Por ejemplo, una publicación reciente de julio de 2022, realizada por investigadores de la Universidad de Oviedo y el COPAE conjuntamente, concluye que simplemente el uso de herramientas de gestión, básicamente utilizando una aplicación ofimática que todo el mundo puede tener en su ordenador portátil, puede ahorrar a los productores ecológicos, sobre todo de las de pequeñas explotaciones, en torno a un 10% de los costes. Al final, la industria agrícola es eso, hay que también contabilizar los insumos, las entradas, lo que se gasta y lo que se obtiene luego en la cosecha. No solo obtener una cosecha mayor, es muy común hablar con agricultores que lo que hacen es: yo tengo el maíz muy verde y con muy buena presencia. Sin embargo, si para conseguir esto he invertido 200 euros por hectárea y luego el rendimiento mayor que obtengo es, por ejemplo, de 100, obviamente estás perdiendo dinero, más allá de todos los costes medioambientales, etc. Sin embargo, actualmente con las políticas agrarias de la PAC orientadas, como ya habíamos dicho, a la producción ecológica, lo que se está haciendo es que esta subvención también controle la cantidad de abonos que se generan y otros parámetros que hasta ahora no se controlaban de forma masiva. Incluso los propios supermercados ya no vale simplemente que no tenga tal número de pesticidas, sino que igual te ponen un número, un límite máximo de residuo, con lo cual te están limitando de esa manera. Por lo tanto, toda esta tecnología en conjunto permite mejorar además la recomendación del fertilizante, de herbicidas, pesticidas, así como realizar una previsión de costes de cultivo para años futuros, en base a conceptos de costes. Es decir, que puedes incluso predecir lo que va a suceder. Si, por ejemplo, un año comienza a haber sequía o se prevé que va a haber sequía, o que el pantano no va a disponer de agua suficiente para toda la cosecha, puedes ya racionalizarlo de una forma lo más eficientemente posible. Esto es solo un ejemplo. Los límites, a medida que se vayan haciendo estudios y comparaciones reales en la práctica, no solo investigaciones en el papel, se llegará a resultados realmente sorprendentes. Por ejemplo, el ciclo del maíz que puedas tener en una determinada región. Dependiendo del cambio climático, de todas las nuevas circunstancias, puede que simplemente ese hecho, la elección de una semilla concreta que tenga un ciclo más corto, te puede producir o te puede generar un mayor rendimiento contrario a la tendencia habitual. Es decir, esto solo es el principio de todo lo que se puede llegar a mejorar.
Además, esta tecnología está llegando a puntos insospechados hace unos años. Las nuevas investigaciones de Vélez et al. En España y Holanda hacen predicciones sorprendentes. Por ejemplo, a partir de la sombra, incluso evalúan la microbiota presente en un viñedo relacionada con la masa foliar, simplemente con una imagen de satélite de alta resolución. Lo de simplemente es una forma de hablar, ya que, como ya hemos dicho, solo este tipo de investigaciones dan para un capítulo completo. Sirva como ejemplo para ilustrar los límites a donde se está llegando, y límites que antes pudiera parecer impensables, pudiéramos decir. ¿Quizás la política monetaria pueda estabilizar la inflación de los alimentos? Puede que no sepamos la respuesta a esta pregunta, al menos la respuesta más oportuna, pero mostraremos la evidencia de las economías avanzadas y emergentes. Es un antiguo debate político abordar la eficacia de la política monetaria para estabilizar la inflación alimentaria, es decir, la subida de precios de los alimentos. Definamos primero el concepto de demanda agregada, que básicamente es el total de bienes y servicios demandados por un país, a un determinado nivel de precios, claro está, y en un determinado periodo de tiempo, ya que los precios, como sabemos, varían de unos momentos a otros. Es decir, es lo que el país demanda en un momento concreto, según sus necesidades y el precio que tenga lo que se demanda. Lógicamente, a un mayor precio, la demanda suele ser menor, a no ser productos de obligada necesidad. Mientras que una gran cantidad de literatura teórica sugiere un papel estabilizador de la política monetaria a través de esa demanda agregada, apenas existe consenso empírico, es decir, práctico o realmente demostrable, sobre toda esta cuestión. La subida de precios de los alimentos es solo un peldaño en la escalera, y no hay ascensor. Sí o sí, hay que pasar por ella, e implica subidas de precios en todo lo demás, y el sistema se desestabiliza. Incluso los fondos de inversión que se hacen llamar sostenibles y de menor riesgo, o más conservadores podríamos decir, en estos momentos, en estos tiempos, que deberían resultar más rentables con las perspectivas de futuro más honestas hacia un mundo que solo puede ser sostenible, hasta ahora incluso ellos están perdiendo dinero. No solo en cuanto a los alimentos, sino, por ejemplo, de cara a la energía o la tecnología. Pues eso, en el último año estos fondos están perdiendo incluso más, hasta un 10% de lo que valían hace un año. Justo el porcentaje en el que suben los precios. Es irónico, es extraño, es contradictorio. El caso es que el flujo monetario es como si se evaporara. No debería estar en estos fondos quienes se estuvieran haciendo más ricos. No sé si es una afirmación o quizás lo debería entonar como una pregunta, puesto que quizás el dinero ya esté en solo unos muy pocos bolsillos. Tampoco es que ni siquiera el grupo general de los inversores, que hasta ahora eran lo que podríamos llamar la clase media alta, básicamente todo aquel que hubiera podido invertir sus ahorros en su momento, quizás solo unos pocos miles de euros, pero toda esta gente ahora mismo también está perdiendo dinero. Muy recientemente, una serie limitada de publicaciones empíricas, es decir, que se basan en la práctica, no en la teoría, o bueno, no solo en la teoría, ha intentado arrojar luz en este ámbito. Algunos autores han encontrado que un endurecimiento monetario inesperado, en un contexto de tendencia de alza de los precios como el actual, tiene un grave efecto sobre la subida de precios de los alimentos tanto en las economías avanzadas como en las emergentes, así como también para la inflación general de la economía, es decir, una ruina total. La situación socioeconómica es impredecible, y cuando esto sucede repetidamente, las consecuencias también lo son, incluso para los que más tienen. Es un poco lo que queremos tratar de explicar. Además, el aumento de los tipos de interés incrementa el coste de la captación del capital y el precio de los productos. Es decir, la cantidad de dinero de los que más tienen, o de los que invierten, de los grandes inversores, se limita, sobre todo porque son periodos de incertidumbre. Y por otra parte, algunos especulan, es decir, dejan que el mercado caiga o que llegue al mínimo para comprar más barato. Podríamos incluso decir, sin miedo a equivocarnos, que así se pueden llegar a comprar hasta regiones enteras, por no hablar de países. Por otra parte, la sustitución del capital por la mano de obra aumenta el salario, sobre todo en los países con gran mano de obra, como la India, por ejemplo, lo que hace que el precio de los alimentos requiera también más mano de obra.
El resto de definiciones económicas, sobre todo, que encontramos, son complejas y escapan por completo a nuestra comprensión, por lo que no nos arriesgaremos a mal exponerlas. Sin embargo, deducimos que nosotros mismos, como marionetas del tejido económico, podemos responder a la pregunta inicial diciendo que solo todos juntos, en un mismo sentido, obviamente, en una misma dirección, podríamos hacer algo, aplicando lo que se me ocurre llamar el factor multiplicador de las masas, por decir algo, o de individualismo colectivo, por llamarlo de otra manera, ya que son muchos los hilos que mueven todo este pastel. Pero, ¿esta subida de precios, la inflación mata? Daniel Kidane y Andy Net Miquel, de Estados Unidos y Costa de Marfil respectivamente, publicaron un trabajo con datos de Etiopía ya en 2020 sobre la exposición a la inflación alimentaria y la mortalidad infantil. A diferencia de las crisis de malnutrición extremas, como la hambruna y la sequía, que todos conocemos, y que acaparan la atención de los medios de comunicación generalistas solamente en ocasiones contadas, las organizaciones internacionales de ayuda a los responsables políticos consideran que la malnutrición debida a las subidas de los precios de los alimentos suele descuidarse y sus repercusiones en los niños son, o mejor dicho, no son bien conocidas. Está bien establecido que la desnutrición durante los periodos críticos de la vida humana, sobre todo entre la concepción y los primeros 1000 días después del nacimiento, tienen consecuencias duraderas en la salud y en la mortalidad, consecuencias que huelga decir son devastadoras. En este trabajo, los autores utilizan datos de los precios locales de los alimentos al por menor de alta frecuencia. De alta frecuencia entendemos los que más se consumen. También examinan el impacto de la exposición a la subida de los precios de los alimentos en los primeros años de vida sobre la mortalidad infantil. Siguiendo los eventos de supervivencia desde la concepción, estimaron el impacto casual de la exposición a la inflación, o es decir, a la subida de precios, durante el periodo intrauterino y también durante la infancia. Los resultados muestran que la exposición a una inflación del 10% en los precios de los alimentos básicos, que es más o menos lo que tenemos ahora en España, este 10% que se repite todo el rato. Pues bien, esta subida del 10% durante el periodo intrauterino, es decir, una subida de precios de alimento antes incluso del nacimiento, disminuye la supervivencia de los niños menores de 5 años en aproximadamente un 5%. Y si la exposición a esta inflación del 10% de subida de precios de los alimentos básicos es durante los primeros 6 meses después del nacimiento, la supervivencia de los niños menores de 5 años disminuye en aproximadamente un 8,6%. Estos efectos no son lineales y dependen del mes específico de exposición, con una variación sustancial según las características observables y según el tipo de alimento básico. Pero son en Europa, por ejemplo, o en Occidente, son inadmisibles. Es decir, en una población o en una ciudad de 10.000 habitantes estaríamos hablando de 1.000 niños fallecidos. Y claro, todo esto no se observa con rapidez, porque no es una cosa instantánea, no es como una enfermedad, no lo sé, o una catástrofe, sino que es, porque estamos hablando siempre de personas, pero al final cuesta incluso de explicar, y es tan sencillo de entender. Por eso, una subida de precios prolongada, como esta que estamos sufriendo, y que se prevé que sigamos sufriendo por tiempo indefinido, tendrá indiscutiblemente mortalidad infantil, y nosotros añadimos que no solo infantil, por todo el mundo. Y esto debería ser inaceptable. Hay muchos estudios que indican que la omisión de los países que podrían revertir la situación, y decir esto es mucho más complejo que decir el mundo occidental o los países subdesarrollados, ya que se estudian luchas geopolíticas, conflictos armados, sociales, religiosos, intereses económicos, especulativos e incluso ocultos, o de quienes manejan los hilos del poder en la sombra, que ha llegado a un punto de no retorno. Incluso algunos apuntan, juzguen ustedes si eso no conspiranoia, no sé muy bien con qué intención, apuntan a una gran guerra. Están apareciendo nombres no solo de las grandes potencias, sino tensiones importantes ya con países como la India, por poner un ejemplo.
Casi todos nos habremos dado cuenta de que pareciera que a lo largo de todos los capítulos de Crisis en nuestro plato hemos buscado intencionadamente los papers con titulares de malas noticias, sin embargo, nada más lejos. Y siendo honestos, así es como se dibuja el panorama. Al principio teníamos la idea de hacer un pequeño episodio, o hacer solamente un capítulo, pero es que uno tras otro no hemos escogido, sino más bien nos hemos centrado en los más recientes, filtrando entre la gran cantidad de temática análoga o más repetida, o parecida. La intención era, como decimos, dar solo algunas ideas, pero la crisis alimentaria lo ocupa todo, y nos ha parecido tan relevante que incluso acortándolo sigue siendo extenso, pero no por ello menos necesario. Consideramos que esto hay que contarlo. Y hay que tener en cuenta que las publicaciones científicas van retrasadas en el tiempo. Es como que hemos escuchado el trueno, pero aún no hemos visto la lluvia.